Complementando los indicadores de eficiencia o de gestión, que son los que vimos relacionados con los días promedio de cobro, pago, inventario, cómo se relaciona eso con el capital de trabajo y el ciclo efectivo, ahora tenemos que incorporar otro elemento que funciona a la hora de evaluar cómo se están gestionando los recursos a corto plazo. Y es importante hacer la distinción, porque una cosa es pensar en términos de eficiencia y otra cosa es pensar en términos de liquidez. Recuerden que el corto plazo está asociado a esto y tenemos otro set de indicadores que nos van a permitir evaluar en esta oportunidad la capacidad de respuesta que tiene la empresa ante cualquier evento que se le presente en el corto plazo que implique compromisos de pago, contingencias. Digamos, si la empresa de repente tiene una situación comprometedora, entonces es capaz de poder soportarla. Hablamos entonces de estos indicadores de liquidez que aparte del capital de trabajo neto van a ser los siguientes. Si quieren un mayor detalle, tienen el archivo del módulo 7 con los indicadores en general. Creo que es importante aquí resaltar la idea de que los indicadores son referenciales, son una base, pero no muestran la realidad de la empresa. Acuérdense que la contabilidad, al igual que las finanzas, usualmente se basa en fechas de corte y en información histórica de los estados financieros. Entonces, nos da una idea de lo que está pasando y qué medidas se pueden tomar a futuro, pero no te dicen la realidad. Y lo vamos a ver bien claro acá. Tenemos entonces tres indicadores adicionales. La razón corriente o de solvencia, la prueba ácida y la prueba superácida. Como pueden ver, también involucran elementos asociados al capital de trabajo y al igual que los indicadores de gestión, también tienen su debida interpretación. Vamos a ver cada uno. Comenzamos con la razón corriente o de solvencia. Es interesante porque se suele confundir con el capital de trabajo y mucho cuidado porque una cosa es, digamos, la disponibilidad o recursos netos que tiene la empresa, teóricamente hablando, y otra cosa es cuántas veces, y miren cómo estoy usando ahora la expresión, cuántas veces yo puedo hacer frente a mis pasivos corrientes con mis activos corrientes. Claro, la interpretación te lo pone de esta manera. Es una capacidad teórica que tiene la empresa para poder cumplir, pagar sus obligaciones de corto plazo con los activos corrientes. Y lo ideal, aquí también hay un rango, lo ideal es que sea superior a 2. Va a depender también del tipo de empresa, claro, de la industria, etcétera, pero es bueno pensar a nivel de gerencia y estrategia que yo con mis activos corrientes puedo pagar básicamente el doble. O sea, puedo cubrir hasta más de 2 veces mis deudas pendientes en los próximos 12 meses. Es un tema también de cobertura. Pero claro, aquí el tema teórico se ve porque, ajá, la gran pregunta, recuerden la base de esto, los activos corrientes deberían ser o deberían tener una capacidad para convertirse en efectivo y los pasivos corrientes se deberían exigir o tienen un vencimiento. Entonces, claro, empieza todo el tema de la sincronía nuevamente. ¿Será que mis activos corrientes yo los estoy gestionando lo suficiente para que cuando me toque pagar estos pasivos ya tenga el efectivo a la mano para poder cumplir? Eso es lo interesante. Nuevamente nos quedamos con número de veces. Vamos ahora a tomar el indicador base y lo vamos a llevar a una situación más extrema. Por eso se habla de prueba ácida, porque en este sentido vamos a tomar los activos corrientes totales y vamos a excluir el inventario. ¿Por qué? Porque nuevamente el inventario es el activo corriente menos líquido y con esto se puede ver, la lectura que ofrece es qué tanto la empresa es dependiente de la venta de su inventario de mercancía. Si hablamos de prueba ácida, entonces pensamos en la misma capacidad teórica que tiene la empresa para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo, pero con sus activos corrientes más líquidos, que en este caso en teoría debería ser el efectivo y las cuentas por cobrar.
Como pueden ver, el rango aquí se reduce, ¿no? Y se puede ver que un indicador sano de prueba ácida es aquel que pueda ser 1 o mayor a 1. Es decir, por lo menos yo puedo cubrir el 100% de mis deudas o puedo cubrir una vez el total de mis pasivos corrientes con mis activos más líquidos. Porque, como ya hemos conversado, es más fácil cobrar una factura pendiente a vender un inventario. Toda la logística que incluye esto hace que sea más difícil que se convierta en efectivo. Bien, esa es la interpretación de la prueba ácida. Ahora, imagínense que vamos a llevar esto al extremo, pero a un extremo radical. Hablamos entonces en términos superácidos si nosotros solamente tuviéramos efectivo a la mano y sus equivalentes de efectivo. ¿Podemos pagar nuestras deudas con el efectivo a la mano? Es bien complejo, sin duda alguna. Usualmente el resultado de este indicador es bajo, pero te da una referencia, como todo. Aquí se muestra la capacidad teórica de la empresa nuevamente para pagar las obligaciones a corto plazo solo con el efectivo disponible, y lo ideal, pero no se cumple en la mayoría de los casos, es que sea mayor o igual a 0,5. Es decir, yo debería, a ver, si mi gestión es buena, es eficiente, conozco mis ciclos, conozco los periodos de estacionalidad de las ventas, puedo estimar la demanda y a la vez tengo una relación con proveedores, con banca y tengo unos plazos razonables para pagar, entonces en teoría yo con mi efectivo a la mano, que sé que va a llegar, debería cubrir por lo menos la mitad de mis deudas o pasivos corrientes. Complementando esto con el capital de trabajo neto y los indicadores de gestión, tenemos suficiente para hacer un buen informe de gestión y poder entonces presentarlo a una junta directiva. Y el tesorero de la compañía tiene suficiente información y data para poder ver si la gestión está siendo buena o si hay aspectos a atajar, aspectos de mejora que se puedan solucionar, si hay deficiencias. Conclusión, tanto la liquidez como la solvencia. Claro, la solvencia es si yo soy capaz, ¿verdad? Si yo soy capaz de pagar mis deudas. La liquidez tiene que ver con qué tan convertibles son mis activos corrientes en efectivo. Estos dos elementos no se pueden descuidar, van de la mano usualmente, pero están relacionados sin duda con el capital de trabajo, el flujo de caja que va a generar toda esta gestión y el ciclo financiero del negocio. Si nosotros no comprendemos cómo gestionar el capital de trabajo y no entendemos cómo funciona nuestro ciclo de efectivo, es difícil tomar decisiones a nivel de liquidez y solvencia. Eso es lo que quiero como darles esta frase icónica para cerrar esta idea. Ahora quiero apartar esto un momento. Creo que es importante hablar un poco acerca de este indicador que se va a separar un poco de los demás, pero que sin duda hay que traerlo aquí porque complementa, nuevamente, mientras más herramientas mejor y mientras más se relacionen, pues excelente. Quiero hablarles de lo que es la productividad del capital de trabajo. Este es un indicador que, a ver, no es de liquidez, sino que es un inductor operativo de valor. Permite ver si se está generando con las decisiones valor en el negocio. Lo que refleja este indicador, que se puede atar con los demás, es qué tan eficiente, o mejor dicho, la eficiencia que está tomando el gerente financiero, el tesorero, es decir, el profesional aquí, a la hora de aprovechar los recursos corrientes de la empresa. Entonces, miren, la interpretación es muy interesante. Dice, ¿cuánto de cada dólar que se genera por concepto de venta neta se debe destinar para mantener una estructura específica de capital de trabajo? La productividad es interesante porque me permite medir si yo estoy haciendo una subinversión en capital de trabajo o si por el contrario estoy haciendo una sobreinversión, porque una sobreinversión implica entonces que quizás no estoy aprovechando los recursos. Ahora, no hay un rango para este indicador, simplemente te da un porcentaje y con base en el resultado se puede medir qué tan productivo está haciendo los recursos porque hay que calcular cuánto representa el capital de trabajo neto sobre el total de las ventas. Entonces, si, por ejemplo, esto da un resultado de 30%, básicamente por cada dólar de ventas, 30% de ese dólar se está destinando para mantener una estructura de efectivo,
cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, que eso va a generar una relación de riesgo-rendimiento y genera costos de oportunidad. Como hablamos de un porcentaje, es importante destacar acá que esta productividad, el resultado se multiplica por 100. Bien, ahora sí vamos a concluir el video con este ejercicio. Se presentan la siguiente información de datos extraídos del estado de situación financiera de la empresa AllSafe al 31 de diciembre de 2020. La referencia es una serie que me gusta mucho que se llama Mr. Robot. Estoy seguro que, no sé si aquí todos la hayan visto, pero si no la han visto, se las recomiendo. A ver, aquí tenemos un extracto resumido de diferentes cuentas del estado de situación. Aquí lo interesante es ver primero cómo determinar estas cuentas por cobrar y además es importante identificar cuáles datos vamos a utilizar para calcular los indicadores, porque como pueden ver no vamos a usar todas las cuentas y aquí yo veo quién identifica qué partidas son corrientes y cuáles no lo son. Entonces, en primera instancia, ¿cómo determinar las cuentas por cobrar? Como pueden ver, claro, antes, aquí yo adelantándome, antes de hacer eso, pues hay que responder una serie de preguntas, ¿no? Aquí se les está pidiendo no solamente calcular, sino interpretar lo que es la razón corriente. Luego hay que hacer un recálculo si se financia capital de trabajo con un pagaré de $60,000. Luego se hace otro recálculo, pero considerando la compra de una maquinaria por $250,000, pagando una parte de contado y otra a crédito, considerando un plazo determinado. Luego determinar la prueba ácida y luego recalcular esta prueba ácida si el 1 de enero del periodo siguiente, aquí debería decir 2021, la empresa adquiere inversiones temporales por $20,000 pagaderos en efectivo. Bien, para poder empezar con esto, claro, hay que calcular las cuentas por cobrar porque sin eso no podemos empezar. Si vemos aquí el estado de situación, pues ya conocemos el total de activos y conocemos el total de pasivo y patrimonio y entendemos que eso es una igualdad. Si partimos del total y empezamos a considerar las cuentas y vamos de adelante, vamos a decir, si vamos de adelante hacia atrás, es posible calcular las cuentas por cobrar. Se los dejo de tarea. Ya aquí está el resultado, que son $160,000. Ahora bien, con base en esto vamos a calcular los indicadores. La razón corriente. Hay que considerar el total de activo corriente, 325,000, y el total de pasivo corriente, que es 185,000. Se los dejo para que lo vean, para que puedan ver de la lista qué elementos tomé yo para considerar estos resultados. Da 1,76 veces y es un buen resultado, aunque se supone que debería ser mayor a 2, pues sigue siendo razonable pensando en la idea de que yo pudiera pagar con mis activos corrientes, teóricamente hablando, más de 1,5 veces mi deuda a corto plazo. Este resultado yo lo veo bien. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a involucrar operaciones? Hacemos unas transacciones adicionales para ver cómo impactan el indicador. Aquí hay dos maneras de verlo. O se ve desde el registro contable, que es una manera pues, de empezar a identificar cómo plantear esto, o se ve como lo quiero ver yo en finanzas, movimientos en el indicador. Ahora, si nosotros consideramos que hay una adquisición, ¿verdad? A través de un pagaré, en este caso, vamos a recordar, se va a financiar entonces una adquisición de algún activo, lo más seguro es que sea inventario, con este pagaré a corto plazo por $60,000. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí podemos observar que sin duda aumenta el activo corriente, porque si se financió, pues se tuvo que haber financiado una inversión probablemente en inventario, pero a la vez aumenta el pasivo corriente porque tenemos una deuda pendiente por pagar y eso impacta sin duda, compromete la solvencia, por eso baja, pero sigue siendo buena, sigue siendo razonable, 1,57 veces. ¿Qué pasa si ahora hacemos una operación? Miren qué interesante. Adquirimos una maquinaria con una parte de contado y una parte a crédito. Claro, aquí estamos asumiendo, ¿verdad? Que el crédito es a corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 270 días.
Entonces hablamos de un periodo de 9 meses. Considerando esto, fíjense qué interesante, ¿no? Porque la maquinaria, a ver, no entra acá, es una buena pregunta para responder, pero lo que sí impacta en el indicador es el pago de contado en efectivo que reduce el activo corriente y también el hecho de que la parte que se va a financiar con pasivo aumenta el pasivo corriente, ¿no? Obvio. Y claro, como estamos hablando de una operación a largo plazo y que una distribución en el pago, esto impacta en el indicador e impacta a nivel de capacidad. Como pueden ver aquí bajó considerablemente, ¿no? Y se puede decir que ya no está en los niveles óptimos porque no se puede pagar ni una vez el total de las deudas, pero nuevamente esto es referencial. Bien, siguiente. Si yo considero la prueba ácida tal cual como está, pueden ver que del activo total, del activo corriente total, perdón, se le resta el inventario y ciertamente si comparamos la prueba ácida con la razón corriente original, hay una baja considerable porque sí, efectivamente el inventario tiene un saldo alto dentro de lo que son los pasivos corrientes, pero es razonable, se puede pagar más de una vez el total de la deuda a corto plazo con los activos corrientes teóricamente más líquidos. Y ahora, miren lo interesante que sucede si incorporamos entonces las inversiones temporales. Aquí hago un desglose porque es interesante ver cómo la prueba ácida no varía, a pesar de que hay una adquisición. Y la razón es porque hubo un movimiento dentro de los activos corrientes. Bueno, no hubo uno, hubo dos movimientos. Hubo una operación en simultáneo porque la inversión temporal es un activo corriente, sí, aumenta 20.000, pero se pagó en efectivo. Entonces la partida de efectivo bajó. Entonces, evidentemente, hay un efecto nulo sobre la prueba ácida porque hubo un aumento de activo corriente, pero hubo una disminución también en la misma proporción, en la misma cantidad. Y claro, si nosotros aquí desglosamos el total de los activos corrientes y le restamos el inventario, quedamos en las mismas. Con esto ya abarcamos lo que tiene que ver con liquidez y cómo la liquidez está relacionada con todos los elementos que hemos visto a lo largo de este curso hasta ahora. Vamos a continuar entonces en el siguiente video. Seguimos en Aula Financiera UK.